Televisión Educativa Nacional presenta Foro Canal 10. Los protagonistas de las noticias conversan con Armando Villanueva. En Foro Canal 10, los acontecimientos están al día. Este primer segmento de Foro Canal 10 es presentado por Farmacia Regis y su red de franquicias. Buenos días, televidentes del Foro Canal 10. Les saludamos este día. Hoy es martes 23 de junio de 2015. Son las 7:06 minutos. Las 7:06. Para los que anotan. Bueno, ha muerto ayer, como todo el mundo ya ha oído, el empresario Miguel Facusé Barjún. Hablamos del tema de los empresarios porque, bueno, en su momento Miguel Facusé ha sido conocido como un hombre que realizó grandes inversiones en nuestro país. Y en momentos en los que estamos viviendo en Honduras, que se requiere de mucha inversión, sabe usted, hay una gran cantidad de desempleados, son legiones, sobre todo nos preocupan mucho los jóvenes que no encuentran una oportunidad de trabajo. No han sido muchos los empresarios los que le han apostado a invertir en un país como el nuestro. Pues en el mundo empresarial hay luto por la muerte de este hombre, Miguel Facusé Barjún, que es una de las personas que más en su momento invirtió en nuestro país, y no solamente en Honduras, también en Centroamérica, también en países como Cuba. ¿Sabe usted cuando comenzaron a darse las primeras aperturas en Cuba? Miguel Facusé también estuvo invirtiendo allá en Cuba. A propósito de empresarios, para hoy está prevista una reunión, se supone, por fin se va a reunir hoy la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para definir de una vez por todas si aprueban o no un recurso de inconstitucionalidad que presentó en su momento la empresa privada en contra del 1,5%. ¿Sabe usted? La gente a veces habla de este tema de las inversiones en el país, de los empresarios, pero si el gobierno comienza a asfixiar a la empresa privada, si el gobierno comienza a poner obstáculos y comienza a aprobar una serie de tributos, de impuestos, los empresarios no van a poder trabajar. Usted que lo acaba de ver ahorita por ejemplo, con el tema de la facturación, los microempresarios, por ejemplo, han puesto el grito al cielo porque no los dejan trabajar. No significa eso que no van a pagar impuestos. Todos debemos de pagar impuestos, incluidos los microempresarios. Pero el Estado tampoco puede estar asfixiando a sectores, por ejemplo, que venden tortillas o que venden baleadas con un impuesto en el tema de la facturación. Pues en el tema de los grandes empresarios, ese 1,5% lo que se habla es que ha estado causando enormes problemas a muchas empresas. Por lo menos no los ha dejado crecer, no les ha permitido expandir sus inversiones, y esto se traduce en la imposibilidad de que muchas empresas puedan generar más empleo, más trabajo. En Ecuador, por ejemplo, el presidente Correa se ha metido a serios problemas porque dicen que ya no soportan tantos impuestos ya. La semana pasada se ve obligado a retirar dos proyectos, uno de la ley de herencias y otro de la ley de plusvalía, por la protesta que generó a nivel nacional en Ecuador este tipo de tributos. Pero lo que queremos hacer énfasis es que en Honduras, donde hay más de 800,000 ninis, jóvenes que no trabajan ni estudian, pero donde la mitad de la población económicamente activa, la mitad de la PEA, se encuentra desempleada, es un problema serio que debe ser analizado con mucho tacto por parte del gobierno de la República. ¿Cuál debería ser la principal estrategia en este momento? Empezar a generar empleo, y no únicamente nos referimos a con chamba vivís mejor, no nos referimos a empleos temporales, debe ser un empleo permanente, y que además le garantice a los jóvenes, y sobre todo a los jóvenes, a las parejas jóvenes, el seguro social, que le garantice sus derechos laborales, no estar trabajando únicamente por horas en un empleo para pasar el agua. Ese es el enorme reto que enfrenta en este momento, sentimos, este gobierno. Y estamos seguros que mucha de la gente que anda ahí en esas calles, muchos de los indignados que se llaman o que le llaman, pues esta gente que está inconforme, que no tienen un trabajo, no encuentran una respuesta y han andado ahí peregrinando por todos lados, dejando currículums en todas partes, en la empresa privada, en el gobierno, y no hay chamba por ninguna parte. Peor ahora con esas limpiezas que han hecho ahí en la NE, en el Sanaá. Solamente la semana pasada, el viernes, han despedido más de 1,000 empleados en la NE, y usted se pregunta, ¿qué va a hacer esta gente?
¿qué va a hacer esta gente? O sea, hay que darle una respuesta. Y se están haciendo algunos esfuerzos de parte del gobierno, pero son esfuerzos que sentimos como que es pan para hoy, hambre para mañana. Necesitamos que se creen empleos permanentes en la empresa privada y además en el gobierno, pero sobre todo en la empresa privada. Y lo que me dicen es que ese 1,5% está asfixiando a muchas empresas. Pues hoy se reúne la sala constitucional y ojalá definen de una vez por todas. Ese recurso tiene más de un año estar esperando ahí. Cuando es un asunto político, todo el mundo sabe aquí, corren a darle viento a un recurso, pero cuando hay cosas de interés nacional como este, pues ya sabe usted, más de un año de estar engavetado ese recurso ahí, pues hoy por fin dice se reúnen a las 10 para tomar una decisión en torno a este 1,5%. ¿Será que lo ratifiquen o no? Lo pueden ratificar, o sea, pueden ratificar el impuesto, pero de una vez por todas que las empresas sepan bajo qué o sobre qué base van a trabajar. O lo derogan mediante la petición que ha hecho la empresa privada de que lo declaren inconstitucional, el 1,5%, le repito, que hoy se reúne por fin la sala de lo constitucional a las 10 de la mañana para definir una posición en torno a este recurso. Bien, sabe usted, nosotros hemos venido hablando todo este tiempo, todos estos días del tema de lo que ha pasado con este tema del combate a la corrupción, de los juicios o requerimientos fiscales que ha presentado el Ministerio Público. Algunos creerán que no, otros creerán que sí, que por fin se ha comenzado una guerra frontal en contra de la corrupción en nuestro país y que eso evidentemente va a ser positivo al final de la jornada porque Honduras ha sido estigmatizada a nivel mundial como uno de los países donde más se protagonizan actos de corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado. De ese tema hablaremos también. Mañana está con nosotros el señor Carlos Hernández, él es el coordinador de la Asociación por una Sociedad Más Justa y representante en Honduras de Transparencia Internacional. También están con nosotros los abogados Marlon Duarte y Daniel Rivera Mena, ambos abogados de los tribunales también para hablar del debido proceso en torno a los casos de corrupción que se conocen en los tribunales. Buenos días, don Carlos Hernández. ¿Qué tal? Un placer. Es un gusto estar de nuevo en su programa. Mucho gusto. Don Marlon Duarte, buenos días. Muy buenos días, un placer, Armando, estar en este programa, muy visto. Don Daniel Rivera Mena, buenos días. Muy buenos días, don señor Villanueva, gracias. Muchas gracias. Don Carlos Hernández, bueno, la última vez que estuvimos acá no se habían producido algunos casos que alguna gente, pues uno mismo queda a veces, dice uno, bueno, que no se esperaban que sucedieran, pero están sucediendo. Claro. Yo creo que tenemos que valorar eso. O sea, por muchos años hemos venido en el país luchando, hemos venido investigando temas de corrupción, pero denunciando que hay un nivel de impunidad grande en el país y por lo tanto cuando se dan requerimientos como los últimos que involucran algunos sectores que históricamente en el país han sido intocables, creo que es satisfactorio y tenemos que reconocer el trabajo del Ministerio Público, que a pesar de diferentes obstáculos, porque investigar corrupción en Honduras es tan riesgoso y tan peligroso como investigar crimen organizado, narcotráfico, o sea, son redes que se han ido estructurando, que han ido creciendo a lo largo de los años en este ambiente. Perdón, Carlos, y ese es otro tema que poco se habla. Hay gente que ha muerto en esto. Claro. Sobre todo en el tema de salud. Exactamente, y por eso decía, sí, hay personas que han perdido la vida, personas que se atrevieron a denunciar o que se atrevieron a querer neutralizar algunas acciones corruptas al interior del sistema de salud y bueno, fueron asesinadas y que hay investigaciones ahí que esperamos que también puedan concluir y se pueda definir si efectivamente estaban vinculadas directamente con estos casos de corrupción. Así es que, mire, para nosotros que hemos estado en el tema particularmente de medicamentos ya por 5 años, desde que empezamos a hacer nuestro primer estudio, un aporte que se hizo a la sociedad, haciendo un análisis de los últimos 10 años. Mire, nosotros tenemos una base de datos que es una base de datos abierta de todos los medicamentos que el sistema público ha comprado en los últimos 12 años ahora. Todos los medicamentos, los que se compraron por compras directas, por licitaciones, por procesos de licitaciones privadas,
y ahora estamos incorporando el Seguro Social, y fácilmente cuando uno analiza los precios que se pagaron por periodo de gobierno y hacemos un cruce con quiénes fueron los empresarios a los cuales se les adjudicó esas compras, fácilmente uno puede sacar conclusiones de cómo se usaron influencias de todos los partidos, y aquí es importante aclararlo, y por eso decidimos hacer eso de varios años, varios periodos, para que no se vinculara y se creyera que era solamente un partido en particular. Y uno puede entonces sacar esas conclusiones. Justamente es alguna de las últimas acciones que se han realizado en el Ministerio Público. Hace 4 años nosotros denunciamos algunas empresas porque habían sobrevalorado los precios. Mire, identificamos algunos casos de precios valorados hasta en un 5.000% más de los procesos en Honduras, pero también en base al promedio internacional, porque hay precios internacionales que ya son regulados por la Organización Mundial de la Salud, y eso no solamente un medicamento, sino cualquier cantidad de medicamentos. Pero la otra tragedia, 5.000% más, o sea, sobreprecio, o sea, usted se encontró que hubieron periodos aquí en Honduras donde un acetaminofén que en el mercado, en una pulpería, que no sé, le costaba 50 centavos y el Estado pagó 5 lempiras, por ejemplo, para mencionar un caso. Y de 50 a 5 lempiras. De 50 a 5 lempiras, ¿verdad? Pero de esos casos hay cantidades, ¿verdad? Hay medicamentos más especializados que de repente su valor de mercado era una ampolla, era tal vez 2.000 lempiras y el Estado pagó 25.000 lempiras, ¿verdad? O sea, no solamente se daba en los medicamentos de uso común, sino medicamentos especializados. Pero ese es un atraco descarado que obviamente, en ese momento. Claro, ese es un robo, es un asalto, ¿verdad? Ahora, cuando uno empieza también a analizar cómo se hizo, cómo se gestó esto, entonces por eso lo que decía, esto es este crimen organizado, es una estrategia de red, es una estrategia de mafia, donde varios actores se pusieron de acuerdo y diseñaron toda una estrategia para saquear las finanzas públicas. Otra cosa interesante en este análisis era cómo al finalizar algunos periodos de gobierno se empiezan a hacer algunas compras y que a veces no son pagadas, pero son las deudas que hereda el siguiente gobierno. Y aquí, mire, fácilmente se puede notar que hay una acción premeditada para saquear los recursos públicos. Y la otra cosa, la otra tragedia, digo, porque esto es todavía mucho más cruel, es que el medicamento obviamente tiene que tener un análisis químico y tiene que haber una certificación que garantice que efectivamente es apto para que se pueda distribuir en el sistema. Ya hay procesos establecidos. Un medicamento no puede ser distribuido si hay un dictamen que dice que no reúne las condiciones. Y bueno, lo que pasó en el sistema es que aun cuando habían dictámenes que decían que el medicamento no era apto para el consumo humano, así hay casos, se distribuyó al sistema. Y aquí estamos hablando de medicamentos para la hipertensión arterial, medicamentos para las mujeres cuando dan a luz, los que recuerdo, estamos hablando de insulina, estamos hablando, o sea, los famosos óvulos. Los óvulos, ¿verdad? Yo ayer tenía uno en la oficina y es que son pedazos de tiza, ¿verdad? De yeso, o sea, puedes escribir con ellos y todo. O sea, entonces, cuando uno piensa se puso ayer a escribir con un óvulo vaginal, porque lo que era en realidad era yeso. Exacto, era yeso. Entonces, esto es, yo digo, una tragedia mucho mayor, porque no solamente es robarle al Estado, sino y aquí es atentar directamente con la vida de las personas. Entonces, cuando uno piensa en eso, uno dice cuántas personas pudieron haber perdido la vida porque pensaron que se estaban administrando la insulina que era y de repente no tenían las condiciones, o que estuvieron tomando medicamentos para la hipertensión, pero que al final... Entonces, esto creo que ha sido una tragedia. Lo positivo de esto
porque antes de ese tiempo tristemente no se hablaba del tema, todo el mundo, yo recuerdo cuando nosotros hicimos la primera investigación, todo el Consejo de Transformemos Honduras, que son diferentes organizaciones, teníamos miedo a sacarlo, y dentro del grupo decían, mira, estamos seguros que queremos sacar esto, y al final ahí casi clamando a Dios, vamos con esto, y decidimos hacerlo, y hubieron reacciones, claro, hubieron reacciones muy muy fuertes, gracias a Dios, han pasado los años, estamos acá, pero lo positivo de esto, ¿lo ha amenazado a muerte? Muchísimas veces, no solo amenazas, muchísimas acciones, pero bueno, creo que la reacción del público desde ese momento, empezamos, pusimos denuncias en el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, procuramos acompañar al Ministerio Público en lo que la ley lo permitía, apoyar en este proceso. Y bueno, después de todo eso que hemos vivido, llegar a este momento, no podemos desconocer que es un momento de mucha satisfacción. O sea, estamos muy satisfechos porque se están viendo resultados, hay requerimientos que esperamos nosotros puedan avanzar, esperamos que hayan más, porque por lo menos algunas de las denuncias que hemos aportado nosotros no solamente es en estos casos. Mire, por ejemplo, se daban las famosas compras directas, fraccionaban, recuerdo una que logramos intervenir a tiempo en un hospital de Comayagua, creo que eran 32 millones de lempiras, en compras directas, a empresas fantasmas, fraccionar las compras, ¿verdad? 30 millones y fraccionarlas en 9 procesos diferentes para que no superaban lo que la ley establece en el mismo periodo, el mismo día, a la misma hora. O sea, actuaron con un descaro, pero con una confianza absoluta de que el sistema nunca les iba a tocar, porque era muy evidente la forma como lo hacían, que bueno, en ese caso se logró detener a tiempo y se logró evitar que la Secretaría de Salud pagara por un servicio, por un medicamento que obviamente nunca había ingresado al sistema público. Así es que creo que estamos satisfechos con lo que se está haciendo ahora, hay mucho que hacer. Por otro lado, hemos venido trabajando en los últimos 2 años, el último año y medio, para que la Secretaría pueda blindarse para esos procesos, porque si no logramos tener instituciones sólidas, instituciones fuertes que observen los procesos que la ley ya menciona y se establecen controles, bueno, esto va a ser lo de nunca acabar. O sea, vamos a estar aquí con un escándalo, pero en 5 años vamos a estar viviendo exactamente lo mismo. Entonces aquí tenemos que reconocer también que ha habido un esfuerzo incluso desde la Secretaría de Salud, desde el gobierno, para tratar de blindar estos procesos con la participación del sistema de Naciones Unidas, la participación de técnicos. Yo quiero decir, en el caso nuestro, no es que somos observadores que vamos a ver el proceso, no, tenemos expertos en el tema de medicamentos que están tratando de aportar ahí, la banca privada que también está participando en esto, y bueno, por lo menos hemos logrado que esas grandes compras se han reducido los riesgos de corrupción, y por otro lado una decisión que se tomó de reducir un porcentaje que se les asignaba a los hospitales, que era de un 30% de lo que estaba en el presupuesto, que con ese 30% se hacía, o sea, por eso era que los administradores de hospital, no sé si ustedes recuerdan, o sea, el ser administrador de un hospital era como el premio que se le daba, pero bueno, era cambio de... Exacto, entonces eso se redujo también, casi desaparece ese porcentaje. Entonces, son acciones que creo que están contribuyendo. Y hay un descaro en Honduras que, por ejemplo, llegaba a administrar de un hospital que era pobre, se supone que era pobre, llegaba en taxi colectivo al hospital donde estaba administrador, ya a los 6 meses andaba en una... en carro blindado. Sí, esa situación usted la mira hasta en los vecinos. Sí. En su casa usted se da cuenta cuántos años de esfuerzo de su vida en una actividad profesional, y de repente mira usted que el vecino que no tiene ninguna actividad profesional y que no es una persona dentro de la comunidad muy respetada ni de repente empieza a tener cosas que usted dice, bueno, pucha, tal vez uno por prudencia uno nunca dice nada. Dice la gente, está administrado en algún hospital, seguramente. Bueno, y tú mire, de esos casos hay muchísimos. Pues está en una aduana. De esos casos, sí, los casos de los hospitales en todos los lugares, los 28 hospitales que tiene el país, usted puede escuchar testimonios de los vecinos, lo que decía aquí el abogado,
lo conocen, lo saben, donde bueno, fue la oportunidad que tuvo la persona para lograr lo que queremos decir con esto es que todo lo que está diciendo Carlos Hernández en este momento de la ACJ es nada más la radiografía de un país como Honduras, donde la corrupción sencillamente ha estado entronizada en todo lo que cabe, y aquí era algo normal, pues claro. Lo que usted dice de esta legislación que la partieron de 30 millones en Comayagua, o sea, era algo absolutamente normal hacer ese tipo de acciones porque sabía que nunca les iban a hacer nada, nunca les iban a tocar. Sí, no, y eso era. Sí, es que la ley de presupuesto, en todos los años, la ley de presupuestos, como es un decreto legislativo, establece cuáles son los parámetros donde una Secretaría de Estado o una institución autónoma, semiautónoma, concentrada o desconcentrada, hasta cuánto es el límite que pueden... Es correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el proceso en esta situación? Ok, si tenemos 90 millones de medicinas, entonces partámoslas en varios pedazos, pues. Y metemos licitaciones con empresas. Óigame, y una sola empresa no va a poder participar 3 veces en una licitación, pero sí podemos hacer 15 empresas. Exactamente, que es lo que se hacía en Honduras. Solo dígame una cosa, ustedes documentaron un caso que se ha denunciado de que entre 11 y 13 mujeres murieron por causa de esos óvulos de yeso que se colocaban en sus vaginas. Fue oxitocina más bien, no fue yeso. Oxitocina. Sí, de oxitocina. Es un medicamento que se aplica a las mujeres después de dar a luz, y es la idea o sea, el efecto es para evitar que hayan más sangrados, más flujos. Sí, hay más o menos 13 casos documentados en esto que están en investigación, y bueno, como le digo, hay tantos casos que... Mujeres que murieron. Sí, sin duda alguna hay muchos más, sin duda alguna hay muchísimos más, porque sí hubo casos documentados de medicamentos vitales que no eran los adecuados. ¿Y ustedes han investigado también el tema de las famosas emergencias? Porque mire, eso de las emergencias, aquí ha sido los diferentes gobiernos, pero sobre todo en los últimos, por todo declaran emergencia. Entonces la gente se pregunta, ¿y por qué declaran emergencia? O sea, y el escándalo que declararon emergencia, ¿sabe cuál es el escándalo? Que cada vez que declaran emergencia significa que van a obviar todo tipo de procedimiento que establece la ley para comprar cosas. Si establecen emergencia, por ejemplo, para el tema, por ejemplo, de una tragedia natural, significa que van a comprar vehículos, van a comprar equipos para esto y para lo otro, sin licitación. En el tema de los medicamentos, cada vez que usted oye que declaran emergencia en salud, agárrese, porque quiere decir que van a comprar medicinas, equipos, lo que sea, sin licitación. Estamos hablando de millones, o sea, que se las compran a quien quiera. Y ahí hicimos una investigación específica para un caso de una emergencia en la administración del doctor Bendaña, en la administración del gobierno anterior, de 250 millones de lempiras. Y mire, es interesante, cuando analizamos los procesos de compra, no se observó ninguna de las recomendaciones que en el decreto estaban establecidas que debía de seguirse, ¿verdad? O sea, se irrespetó lo que el Consejo de Ministros dijo, y al final, obviamente, hay un caso de investigación sobre eso en particular, porque se detectaron irregularidades. Y aquí yo quiero aclarar esto porque es importante decirlo. Nuestras investigaciones son investigaciones que señalan eso, irregularidades. O sea, es en base a la información que nosotros tenemos. Esto no nos parece correcto. No parece, por ejemplo, que el Estado pague 5 lempiras por un acetaminofén cuando en el mercado me cuesta 50 centavos. Tratamos de documentar, eso sí, todas nuestras investigaciones hasta este momento, aun cuando han generado muchas reacciones, amenazas. Nosotros hemos retado públicamente en su momento a las personas que se mencionaron, porque procuramos mencionar nombres y apellidos, y al final pues no hubo ninguna acción porque estaban bien documentadas en base a información pública, que eso hay que reconocerlo también, porque a veces nos quejamos, pero lo hicimos en base a información pública. Eso quiere decir que bueno, tenemos una ley y que aun cuando no siempre funciona, nosotros usando la ley de acceso a información pudimos obtener
documentos oficiales y en base a documentos oficiales hacer nuestros análisis, que es lo que ha permitido, como le digo, hacer las denuncias respectivas. Y bueno, ahora el Ministerio Público que ha actuado, ¿verdad? Y que esperamos que siga actuando para que se haga justicia. ¿Y cómo se sienten ustedes en la ACJ después de ese momento que dijo usted que estuvieron analizando si publicaban o no publicaban una información determinada sobre esos temas y que después decidieron, bueno, entrémosle, publiquémosla, con lo que está ocurriendo ahora? ¿Sienten que han cambiado los tiempos realmente? Bueno, mire, tuvimos que modificar mucho, ¿verdad? O sea, tuvimos que prepararnos, se tuvo que generar todo un esquema de seguridad que no lo teníamos en nuestra oficina, porque hubieron acciones reales, ¿verdad? Documentadas también en el Ministerio Público, de algunas personas que se sintieron afectados por nuestros datos y que intentaron causar daño. Entonces, ¿atentados? Hay un costo, claro que sí, hay un costo de todo esto, pero yo creo que bueno, al final la decisión nuestra fue, queremos hacer una contribución al pueblo hondureño. Lo positivo es que ahora yo creo que todos en Honduras sabemos que el tema de medicamentos ha sido un tema sensible. Cuando el presidente de la República, el presidente actual, desde el inicio de su gobierno habló del tema y él ponía el ejemplo famoso de la jeringa que costaba 28 centavos y que el Estado pagaba 5 lempiras. Bueno, es un reconocimiento desde el Ejecutivo, desde el presidente de la República, reconociendo que efectivamente hay un problema. Eso es positivo. Bueno, insisto, estamos satisfechos por lo que ha pasado. Miren lo que está pasando ahora con los últimos requerimientos de una familia con mucho poder en el país, que fue señalada, yo tengo que decir, está señalada en nuestros informes, no hasta el 2009, ¿verdad? Es importante aclarar, no el 2010, pero el 2015, todavía el 2015, ese grupo, mire que es interesante. En el proceso actual, donde hay una veeduría internacional, donde hay varias participaciones, hubieron empresas que quisieron, hace 2 meses atrás, introducir al sistema medicamento de mala calidad, medicamento que no reunía las características y que había un dictamen del Colegio Químico donde decía ese medicamento no tiene lo que el Estado está comprando. Hace 2 meses. Hace 2 meses. Y quisieron usar todas sus influencias posibles y ahí tuvimos, y ahí yo tengo que decir otra vez, como hace 5 años, solo que aquí eran otros actores, un organismo internacional, la banca que está representada, nosotros imponer, dijimos no, esto no se va a aceptar, no importa que sea, y al final nosotros dijimos si se acepta inmediatamente denunciamos esto. Quisieron intimidar al personal para que el personal recepcionara ese medicamento, o sea, hace 2 meses. Hace 2 meses. Esto solo le demuestra, al final no se hizo y al contrario, más bien se le impuso una multa por no haber cumplido los tiempos, y creo que eso, pues creo que fueron como 2 o 3 millones de multas porque no cumplieron los tiempos que estaban establecidos en la base. ¿Y se puede saber qué empresa es esa? Astrofarma, ¿verdad? O sea, está documentado, yo lo digo ya porque hoy va a salir una nota sobre ese tema. Astrofarma quiso hace 2 meses introducir al sistema medicamentos que eran unas multivitaminas que debían de tener flúor, hierro y vitaminas, pero resulta ser que las que ellos entregaron solamente tenían vitaminas, y entonces querían un arreglo y decir, mira, nosotros no tenemos esta, pero lo que podemos hacer es entregar 3 frascos, uno de hierro, uno de flúor y uno de vitamina. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? Cuando uno ve nuestra gente, ¿a quién va a ir esto en el campo? Si el exceso, si un niño solo le da hierro, va a tener un efecto sobre su salud, o si solo se le da... Por eso es que, y se logró detener eso, se le aplicó una sanción, y aquí hay que reconocer la decisión del Banco de Occidente, y lo menciono con nombre, que se plantó, ¿verdad? No, y se aplicaron las sanciones. ¿Estaba don Jorge Hueso Arias ahí? No, uno de los gerentes del banco. Entonces, eso es muy positivo, pero lo que menciono el caso para decir es, tanta confianza había de que el Ministerio Público no iba a actuar nunca, que aquí no iba a pasar nada, que
se quiso hacer eso, esa acción. Esta es la última. Hace 2 meses. Eso fue hace 2 meses. Está documentado el caso, como le digo, con participación de UNOPS, de participación de todo el comité técnico, y al final, lo bueno, hubo la decisión y se dijo, no se va a hacer. Nuestro rol, y eso fue todos, es defender aquí la salud del pueblo hondureño, y en contra de los pronósticos y en contra de intimidaciones, se logró evitar que ese medicamento ingresara al sistema. Entonces, digo esto porque creo que también tenemos que reconocer lo positivo de esto, es que todas estas acciones han llevado a tomarse algunas decisiones, y esas decisiones están dando sus resultados. Si en ese momento, si ese comité no hubiera tenido miedo, hubiera sido al final, si hubiera introducido ese medicamento al sistema, otra falla más. ¿Cuántos casos de esos no pasaron o sea, a saber cuántos casos de esos no se dieron, pero que no hubieron los mecanismos de control para detener eso? Bueno, imagínense usted cosas increíbles que pasan y han pasado en nuestro país, que todos esperamos que no continúen pasando. De eso se trata, de que estas acciones no se repitan y que podamos decir los hondureños, las cosas han cambiado, ya Honduras no es la misma Honduras de antes, porque eso va a ser mejor para todos y cada uno de los que vivimos en este país. La gente ya está cansada de este tema de la corrupción, de que algunos sectores, diríamos minúsculos, pues hagan pingües negocios con el Estado, amparados y acobijados en que la ley en Honduras no funciona, en que la impunidad está a la orden del día y que aquí no se castiga el delito, sobre todo cuando hay gente muy poderosa. De eso se trata. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, el abogado Marlon Duarte y el abogado Daniel Rivera Mena, con puntos de vista también sobre lo que está ocurriendo en nuestro país con este tema de la corrupción. Vamos a la pausa y ya regresamos. Este primer segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Farmacia Regis y su red de franquicias. En el 2015, la red de franquicias de Farmacia Regis sigue creciendo en Tegucigalpa. Ahora, en la gasolinera Texaco del anillo periférico de Tegucigalpa, carretera al Batallón. Yo soy cliente fiel de esta farmacia porque desde la primera vez que vine, la orientación que la doctora me dio me ayudó a resolver mi problema de salud. Yo siempre vengo a esta farmacia Regis por lo conveniente de su ubicación y porque siempre encuentro la medicina que necesito. Yo vengo desde Mateo y vengo a Farmacia Regis por los descuentos y su atención personalizada. Farmacia Regis, siempre más conveniente. Dame una bolsa de pan blanco y 2 leches. No hay, Pedrito. Es que últimamente solo no hay, vendés. Es que no ves que lo que he vendido lo he metido en el gasto de la casa y de los hipotes y me he quedado sin pisto. Cálmate, Toño. Ahora tu problema está resuelto. Sí, hombre. ¿No ves que el presidente Juan Orlando está impulsando el crédito solidario y te presta de 1.500 a 20.000 empiras que se pueden pagar de 6 a 18 meses? El presidente ni me conoce. ¿Estás loco vos? Con crédito solidario tu palabra es la que vale. Más que los papeles, como los tiempos de antes. Pero a mí no me dan crédito. Los gestores de crédito vienen hasta tu casa y te hacen una evaluación y vas a pagar dependiendo de lo que te preste, una mínima cantidad, y así le metes duro a tu negocio. Crédito Solidario es un programa presidencial creado para financiar proyectos de emprendimiento para los más necesitados. Juntos construimos una mejor calidad de vida. Solicita tu crédito ya. Toño, dame 2 bolsas de leche. Si querés pollo y carne también tengo, Pedro. Gobierno de la República. Tu futuro está ahí, afuera, esperándote. Te hará trabajar, te hará esforzarte, te hará desvelarte. Seguros Atlántida es tu seguro para que puedas lograr tus anhelos. Nosotros protegemos tu auto, tu casa, tu negocio y lo más valioso en tu vida, tu familia. No todos los días van a ser buenos, pero siempre habrá algo bueno en cada día. Tu futuro está ahí, ve por él. Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Pura vida, desde San José, Costa Rica, les habla Paul Zamora y a ustedes, hondureños, les hablo. Del 16 al 18 de julio vamos a estar en el Colegio de Psicólogos de Honduras desarrollando la formación en risoterapia.
No se puede perder gran formación de risoterapia del 16 al 18 de julio, con una inversión de $150. Descuentos especiales a personas que se inscriban antes del 20 de junio. Hondureños, la risoterapia llega a Honduras. Nos vemos. Para más información, puedes llamar a los teléfonos 3389-9290 o al 9871-3644. ¿Qué harías con 100,000 lempiras? Construir mi casa. Compraría un carro. ¿Y tú cómo invertirás este gran premio? Envía la palabra gana al 1015 y gana 100,000 lempiras este 3 de julio. Participa ya. Este segmento es patrocinado por Larach y compañía. Dale viaje a tu proyecto en un 2x3. Continuamos, estamos de regreso acá en su foro Canal 10. Unos mensajitos. La cárcel no es castigo para los corruptos y asesinos. Exigimos la pena de muerte ya. Se las tiran de ser puros civilizados, con moral y con todo lo contrario. Politiquitos, mercenarios y empresarios corruptores. Bueno, imagínese usted, la gente pide pena de muerte indignada por este tema de los medicamentos. Como en China. Don Armando pregunte ahí, en China en China es pena de muerte, ahí sí. Ahí sí nos magan. Armando pregunte ahí por qué en la nueva ley de lavado de activos han bajado las penas de 20 a 6 años y otras tantas irregularidades. Buena pregunta esta aquí para nuestros amigos abogados, si es cierto que han bajado las penas en el lavado de activos de 20 a 6 años. Por los montos. De 20 a 6 años. Buen día, Armando. La información de los 30 millones no fue en el hospital, sino en la departamental de Comayagua. Un tema, mire, este de los medicamentos, departamental de Comayagua, ¿no? Sí, correcto. Mire, el Seguro Social, por ejemplo, hemos dicho aquí infinidad de veces que ese tema del seguro y la corrupción debe ser tratado. Pero también, de manera paralela, la Junta Interventora está en la obligación, junto con el Estado, junto con el gobierno, de mejorar las condiciones de todo tipo en el seguro. No solamente la salubridad, sino el tema de los medicamentos, el tema de los pagos a los empleados, porque ¿hace cuánto fue el saqueo del seguro? ¿Hace cuánto fue lo de Mario Zelaya? Pero el seguro sentimos que hay demasiadas quejas siempre, pareciera que eso fue ayer y que no han logrado estabilizar el seguro social, es lo que queremos decir. Debe estabilizarse de tal manera que llegue el paciente y el derechohabiente, que lo atiende el médico, que lo va a revisar, que le den sus medicamentos, que sé que internarlo, que sé que operarlo, que operarlo. Ve usted, por ejemplo, creo que es en el diario La Prensa, han denunciado ahí, tenemos fotografías. Mire, una cuestión que pareciera sencilla, la sala de emergencia del Seguro Social allá en San Pedro Sula, ve usted, ¿qué le parece? Mire esa foto, parece mercado, hombre. Mire, es increíble, y un calor, dice ahí, insoportable, todo el mundo sabe el calor que hay en San Pedro Sula. Un calor increíble en San Pedro, sin aires acondicionados. Mire. Parece el aeropuerto. ¿Qué le parece? ¿Ve usted? Parecía el aeropuerto, ¿no? Cuando viene de viaje. O parece la del agricultor. Cuando usted viene de viaje son 3 horas de estar ahí. Y mire, es increíble. Entonces, mire, ya están los ventiladores, ¿ve? Puros ventiladores porque no sirve el aire acondicionado. En ese calor infernal que hace en San Pedro Sula, los enfermos acostados todo el día en esas camas porque justamente están enfermos, tienen que estar todo el día en la cama ahí y no hay aire acondicionado. Tienen que ponerle un ventilador que, bueno, por lo menos a mí el ventilador me hace daño, lo digo. Yo me pongo un ventilador, la nariz después no puedo respirar y cuánta gente está así, mire. Porque, repetimos, ese problema debe ser resuelto por los que manejan ahora el Seguro Social. El tema que el otro, eso es aparte, dejen ahí que trabaje el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero ya la Junta Interventora debe trabajar en mejorar estas condiciones, diríamos, deplorables en que trabaja el Seguro Social. Esto es el Seguro Social de San Pedro Sula, ustedes vieron la fotografía anterior, es increíble, puro mercado, se imaginan ustedes ahí con un enfermo, miran usted, madres llenando niños ahí en medio de ese calor increíble. Usted ve esa fotografía ahí, no diría que es el Seguro Social. Mire cuánta gente, mire las colas, otra gente sentada, otros allá. Es increíble realmente, ese tema debe ser resuelto, así que el llamado al abogado Germán Leicelar, a la abogada Vilma Morales Montalbán, al abogado Roberto Carlos Salinas, que atienden esta problemática del seguro. Ya es tiempo que el seguro comience a enderezarse, les repito, el seguro está ahí, el seguro sigue existiendo, hay que enderezarlo, el seguro, y el otro tema pues ya será el Ministerio Público y la justicia hondureña la que va a decidir. Pero este tema del seguro
el seguro actual debe ser ya regulado, debe ser estabilizado y que la gente pueda, el derecho habiente pueda llegar ahí y que lo atiendan, porque mire, toda esta gente aquí pagan, son derechohabientes, pagan una cuota en sus trabajos, el patrono paga una cuota y no es justo que no los atiendan en el seguro social. Abogado Rivera Mena, ¿qué le parece? No, bueno, todo lo que hemos estado hablando, efectivamente, mire, para el mercado persa ¿verdad? Es un montón de gente aglomerada. Es más de lo mismo, ¿verdad? Sigue siendo igual, ¿verdad? Usted escuchaba yo hace poco, ¿verdad?, que yo le planteaba que no es que no soy optimista, pero el hecho es que mientras los partidos políticos no comprendan ni entiendan que a estas unidades administrativas del Estado deben de mandar gente que no carente, ¿verdad?, de nacionalidad, no carente de humanidad. Mientras no entendamos eso, va a seguirse operando la misma situación. Fíjense, con respecto a la situación del debido proceso que se ha manejado en estas cosas, yo estoy muy de acuerdo con el licenciado Hernández, de que efectivamente aquí se han dado procesos, la Fiscalía por fin, más bien en forma sospechosa, ha salido, ¿verdad?, presentando un montón de requerimientos. Y cuando me refiero a forma sospechosa, no quiero que nadie se sienta molesto por esto. Solamente le digo que anteriormente no salieron estas situaciones. A raíz de que salen las marchas, las antorchas, y empiezan a salir las antorchas, parece que ahí estuviera el motor de donde se inicia la situación de mover estos mecanismos legales, procesales y de investigación. En el caso del Seguro Social, tantas situaciones se han planteado, pues a tanta gente se ha acusado. Me decía el abogado Hernández que, por ejemplo, en el caso de este señor importante, de este empresario importante, entonces parece que todo el mundo, bueno, ya metimos a un importante al mambo, ¿verdad? Entonces esto es importante. Pero fíjese que si usted, cuando se va usted al debido proceso de esta situación, y si le pregunta a abogados, que todos los abogados, las personas que me escuchan en este instante, o los abogados que están viendo este programa, le van a decir lo mismo que yo, ¿verdad? Si es un pacto de la sociedad para mantener a una persona presa, pues hombre, será el pacto de la sociedad el que esté por encima de la legislación, ¿verdad? Pero en el caso conceptual, se trata de un delito de estafa. Dice la Fiscalía que planteó un delito de estafa. Fíjense que si ustedes y nosotros leemos realmente lo que es un delito de estafa, y eso lo planteaba ayer otros abogados que salieron en varios... ¿Hablamos de qué caso este? En el caso que estaba refiriéndose el licenciado Hernández en cuanto al impacto social que crea la situación de estar procesando a un alto empresario, a una persona importante del país. ¿Pero cuál caso? ¿El de Cafi? El de Cafi, el de Chucri Cafi, ¿verdad? Este alto empresario, yo me imaginé yo que se iba a tocar. Porque entendemos que lo que más se ha referido ahorita don Carlos Hernández ha sido el caso de Astrofarma. Sí, pero lo que le digo yo, pues, en cuanto a los impactos, al impacto social, él se refería a que se sentía muy bien después de toda una lucha que ha tenido durante 5 años su organización. 18 años. Pero dice que en los últimos 5 años donde usted ha visto, ¿verdad? Entonces se siente satisfecho. Entonces, este tipo de situaciones de impacto social, lógicamente, a quien no le agrada, a usted, a todos los que estamos aquí nos agrada que esta situación se esté dando. ¿Por qué? Porque hemos sido simples espectadores de esta situación. Entonces, cuando le digo esto es porque si estamos haciendo una situación de verdad, una cuestión de verdad, entonces hagámoslo de verdad. Pero no planteemos un requerimiento fiscal débil. No planteemos un requerimiento fiscal que el día de mañana no va a dar los resultados que la sociedad en este momento estaba esperando, pues. Y entonces cuando le digo esto es, por ejemplo, mire, el delito de estafa. Fíjese que aquí hay varias situaciones. El ofendido en este caso es el Estado de Honduras, con respecto a un contrato supuesto de la empresa, que no sé si dirige este señor o dirige el otro acusado. Porque según me dicen este señor es no sé, es parte de la empresa, no sé si es socio, pero quien aparece en los contratos y toda la situación es otro señor apellido Casaca o Zacapa, no sé. Casaca. Este señor, y fíjese Armando, que si usted se va al Código Penal, le dice el Código Penal que quien usted debe de acusar es al representante legal de la empresa.
y no a los accionistas. Y en este caso, pero si el Consejo de Administración hay uno, Marlon, pero ya sabe, ¿quién fue el que firma los documentos de un contrato? Lo firma un gerente general. Entonces, aquí donde está la falencia, que le explico yo que pudiera tener un requerimiento de esta naturaleza. Luego, el delito es el delito de estafa. Los delitos de estafa son delitos que se mueven a petición de parte, a petición del ofendido. ¿Quién es el ofendido en este caso? El Estado de Honduras. El Estado de Honduras constitucionalmente, según el artículo 228 de esta Constitución, dice que es el Procurador General de la República. No conozco el caso, no he intervenido, pero me pregunto, ¿habrá una autorización de la parte ofendida para este proceso? Le digo esto, abogado, estas falencias que lo pueden llevar a usted, que su situación de satisfacción por esto puede caer en determinado momento en una situación. Dice el artículo 26, acciones públicas dependientes de instancia particular son las siguientes, dice, solo podrán ser perseguidos por el Ministerio Público a instancia de la víctima. O sea, no pueden ser perseguidos de oficio, tienen que ser perseguidos a instancia de la víctima, y en este caso la víctima es el Procurador General de la República. Entonces, ¿qué usted me está diciendo? Me está diciendo que presentamos un requerimiento fiscal ¿para qué? Para que el día de mañana esto sea anulable en virtud de que hay falta de personalidad en el que está provocando la acción. Entonces, estas cosas son las que yo le quiero plantear. No solo en este caso, le estoy planteando en la mayor parte de los tal casos. vez me parece que es oportuno que aclare. No quiero abrir otro frente. Correcto. No quiero abrir otro frente con esto. Nosotros no investigamos el caso de Dimesa. Lo único que sí hicimos, y creo que es importante decir, apoyamos a la Junta Interventora, y antes de presentar su informe, ellos nos pidieron apoyo y que avaláramos ese informe. Antes de que el informe se hiciese público, sí les pedimos que queríamos conocer todo el soporte documental de su informe para verificar que efectivamente lo que ese informe se decía, el primer informe, fuera objetivo, y los apoyamos y los avalamos en la conferencia de prensa. Hasta ahí. En este caso Dimesa, ahí. Luego no tuvimos ninguna intervención directa de ninguna investigación. Pero dice que yo no me quisiera centrar en el caso de Dimesa. Correcto. Antes, si me permiten, está en línea don Carlos Enamorado. Habla a nombre de la empresa Astrofarma, justamente, que ha sido señalada en este momento por don Carlos Hernández de ASJ, que hace 2 meses, hace apenas 2 meses, dice, Astrofarma intentó aparentemente de nuevo vulnerar todo este proceso para la adquisición de medicamentos con el Estado. Le escuchamos, don Carlos Enamorado, adelante, buenos días, aquí en el Foro Canal 10. Sí, buenos días a todos ahí. Lo único que quiero comentar que en ningún momento lo que se está diciendo es correcto, ya que nosotros el año anterior se presentó en una licitación, ofertamos una multivitamina con su registro sanitario, con su composición detallada y avalada por el Colegio Químico Farmacéutico de Honduras, de un laboratorio. Ofertamos eso en la licitación y eso nos lo adjudicaron en la licitación. Lastimosamente, en la adjudicación, cuando nosotros quisimos hacer la entrega, dijeron que no, porque estaban solicitando más otros ingredientes diferentes a los cuales nosotros habíamos ofertado con nuestra fórmula química, con nuestro medicamento, y pues no se recibió el producto, y en ningún momento se han tratado de utilizar influencias para que reciban eso. Se procedió la gente del fideicomiso y todo lo demás, lo que dicta la ley y lo que dictan los contratos, pero en ningún momento es correcto lo que se está diciendo de que se están utilizando influencias y que se está tratando por otra vía de que se acepte un producto. Ahora, con lo de la mala calidad de las vitaminas no pueden opinar al respecto porque ni tan siquiera las recibieron. Don Carlos. Dígame. No, yo quisiera dejarlo aquí. Esa es la información que yo tengo, es lo que dije, es la decisión que se tomó en el comité técnico con altos ejecutivos de Naciones Unidas, altos ejecutivos del banco y todo el comité. Lo importante es lo que mencioné,
es que no se recepcionaron, y él lo confirma, porque los medicamentos no tenían los requerimientos que se estaban solicitando. Don Carlos Enamorado, ¿cómo explica usted aquí, don Carlos Hernández? Habla de que fue todo el comité técnico que estaba ahí, no solamente ellos, incluido el banco, y decimos con nombre y apellido, Banco de Occidente, se opuso a que ustedes entraran ese medicamento. O sea, a que fuera recepcionado ese medicamento. Y que además tienen documentado este caso, dice, está documentado. No, sí, nosotros lo tenemos documentado también y tenemos todas las notas. Pero ellos pusieron a licitación un tipo de medicamento, un tipo de vitaminas pediátricas, en el cual son multivitaminas más flúor más hierro. Nosotros ofertamos multivitaminas más flúor, no hierro, porque en algunos medicamentos no pueden mezclar usted para niños y para infantes, a niños que les está saliendo la dentición, combinar en un mismo producto el hierro y el flúor, porque les mancha los dientes. Nosotros ofertamos un producto y cuando se nos adjudicaron, nosotros enviamos toda la formulación, todos los registros sanitarios, todo lo que está en base a ley. Cuando nos adjudican y nosotros tratamos de entregar, nos dicen que no cumple. Pues ok, dijeron que no cumple, perfecto, pues nos entregó y hasta ahí llegó la cosa, pero en ningún momento nosotros estamos utilizando ningún tipo de influencia para tratar de que recibieran esos medicamentos. Esas multivitaminas ya se habían entregado anteriormente y no había habido ningún problema. Lo único es que en la adjudicación, si nosotros ofertamos eso y a nosotros nos adjudican, supuestamente todo el comité y todo el proceso están entendidos que lo que nosotros ofertamos es este producto. Entonces ahí yo realmente no veo ningún tipo de actos irregulares, ¿verdad? Lastimosamente, pues como usted dice, el comité técnico al final dijo que no, pues ni modo, no se entregaron las multivitaminas, se procedió como se debe y para eso están los reglamentos y los procedimientos respectivos. Perfecto. Muchas gracias, Armando. Okay. Muchas gracias, don Carlos Enamorado, de la empresa Astrofarma. Abogado Marlon Duarte. Fíjese que es muy importante establecer y que el público se llene o se nutra de toda la información que obviamente está virtiendo en este programa. El licenciado Carlos Hernández de manera muy acertada establece que ellos presentaron denuncias. Este tipo de denuncia es porque se está ocurriendo o porque ocurrió un hecho criminal. Este hecho criminal va esta información al órgano jurisdiccional o al órgano de investigación, en este caso el Ministerio Público. Pero lo más importante es que esta investigación sea verosímil. Y después pasa lo que es el requerimiento fiscal, después de la investigación. Después del requerimiento fiscal sigue el proceso de juicio. Después del proceso de juicio sigue una sentencia. Pero nosotros estamos en la etapa de denuncia y en la etapa de requerimiento fiscal. En Honduras, y como en otros países, existe un principio que se llama la aplicación de leyes en el tiempo. En este caso, en el tiempo que ocurrieron los hechos existían penas y existían procedimientos establecidos. Me llama mucho la atención porque sí me he empapado de ciertas situaciones que se han dado en varios casos, específicamente en uno. En el caso de Dimesa, sí, hay un punto importante, Armando, que me gustaría plantearle, porque usted se va a dar cuenta de una atrocidad legal, porque la ACJ, aparte de ser una ONG que está viendo la aplicación de la justicia, tiene que ver la aplicación de la justicia en todo proceso, independientemente de que una persona sea culpable o no. Fíjese que en el año 2011, que se firmó el famoso contrato con Dimesa, estaba vigente el artículo 183 del Código Procesal Penal, donde existía una prohibición, o sea, le prohibía al funcionario público, o en este caso el juez de garantía, que a una persona de 60 años le podía imponer una medida de prisión preventiva. Da la casualidad que en ese 2011, que se firmó el contrato de Dimesa, el señor Cafi tenía 63 años. Y en base a en ese momento histórico del 2011, en el año 2011, el artículo 183 no había sido reformado. O sea que don Chucky estaba en el rango de los 60 años. Entonces el funcionario público le prohibía imponerle una medida de prisión preventiva, ya que los hechos ocurrieron en el año 2011. Pero vino el juez, en este caso, le impone una medida de prisión preventiva. ¿Y cuál era la prohibición que le tenía?
le decía, usted como funcionario, como juez, no le puede imponer una medida porque usted comete un delito que se llama abuso de autoridad. Y dice, el abuso de autoridad, según el artículo 349, numeral 1, el abuso de autoridad es quien se niegue a dar cumplimiento a resoluciones y decretos. El Código Procesal Penal es un decreto, es el 9-99. En ese orden de ideas, ella se negó a dar cumplimiento a lo establecido en el año 2011, donde en el 2011, que ocurrieron los hechos a raíz de ese tipo de denuncia, y le impone una medida distinta a la prisión, distinta a la libertad. En este caso le imponen la prisión preventiva cuando existía la prohibición. Es, por ejemplo... ¿Y ustedes, perdón, como abogados de los tribunales, creen que esto afecta el combate a la corrupción? El problema es, Armando, el problema es aquí que le hemos dado una expectativa a la sociedad de que tenemos una persona presa y que la tenemos presa bajo las garantías que establece la ley. Y eso es mentira. Ayer lo dijeron miles de abogados y se lo van a decir cualquier tipo de abogados. Más bien lo que estamos viendo aquí es nosotros en esto, son actos de fuerza. Y llama la atención a nuestro criterio como defensores que somos en los tribunales. Yo no conozco, y por eso lo decía el señor Hernández, no quiero meterme en el caso de Dimesa porque realmente solo conozco, mire, ayer conseguí por una foto, me mandaron la acusación. Y cuando la leí, esto es terrible. La estafa es un delito que no es un delito de los que pueden ser tan gravosos como para esta situación. Pero veamos, ya le expliqué yo lo anterior, ¿verdad? De que no está, solo por ahí le pueden zampar una nulidad y esto jamás va a llegar a una sentencia. Por el otro lado, usted se va a fijar también en otra situación, que las medidas cautelares ya tienen establecida su situación. ¿Tiene arraigo el señor Chucricafe en el país? Tiene un montón de empresas, que me dé cuenta yo. ¿Hay peligro de fuga para este señor? Bueno, pero van a decir que es que lo estoy defendiendo, yo no soy defensor de él. Lo que me llama la atención a mí, como abogado de los tribunales, es que ahora cualquier delito de estafa que yo pueda conciliar, en el caso que yo pudiese conciliar un delito de estafa, ya no va a haber un juez que me lo concilie, porque pareciera que hay una situación dirigida a establecer que el presidente de la República dijo que hay que meter preso a un montón de gente, hay que ver que el presidente está peleando contra la corrupción, eso es correcto y eso es bueno de todo punto de vista, pero que vengan los organismos de justicia como la Corte Suprema. Fíjense que aquí toda la vida dicen los operadores de justicia y meten a la Corte Suprema comparada con el Ministerio Público. Marlon, señor Villanueva, ¿sabe? ¿Usted ha visto al presidente de la República cuando sale dando esos anuncios? ¿Cómo es posible que salga? Óigame, yo esto no lo logro entender. ¿Cómo es posible que salga el presidente de la República y a la par el presidente de la Corte? Un presidente de la Corte jamás debe de estar en una de esas posiciones. Y al otro lado va a haber al fiscal general de la República. Ajá, ¿y los defensores dónde estamos? ¿A dónde vamos a estar representados? Ya que todos acompañamos al presidente de la República en una situación de estas, ¿a dónde están los defensores? Está el Poder Judicial, que es el que supuestamente va a emitir las sentencias en un caso controvertido. Y está el ente acusador al par del presidente. O sea, como un equipo. Es como que fuera la IVA a reunirse con el presidente de la Corte para ver cómo le facilitamos las posibilidades de hacer recuperaciones económicas en los préstamos. Esto no es correcto. Esta sociedad tiene que entender que los poderes del Estado, mire, tocar, por eso es que le dije que no quiero meterme en el caso de Dimesa, pero ahorita, en estos momentos, los últimos 4 casos que hemos visto, hay un Consejo de la Judicatura que está golpeando, Armando, a una de las instituciones más importantes del derecho. ¿Sabe usted que hasta en el tiempo de Solón, desde el tiempo de Solón, antes del derecho romano, ya esta institución era protegida, era manejada y controlada? Se llama independencia, porque no es aquí donde está la justicia. La justicia se fabrica en la capacidad subjetiva del juzgador, quien atendiendo las normas jurídicas. Ahora, independencia no significa que un juez va a hacer lo que quiera. Por supuesto, a eso vamos. Entonces, a eso vamos, hermano. Porque quiera, porque le pagan o porque sea, usted pone, entonces, ¿a quién pone usted de juez? Eso es lo importante de una sociedad. O sea, tiene que haber en una sociedad un órgano que vigile la conducta de los jueces. Estamos de acuerdo, pero precisamente... Y que hemos tenido problemas serios. Esto es lo que debemos de tratar. Lo que debemos de tratar, que nuestro próximo ciudadano juez
Sea una persona que sienta orgullo, que la sociedad lo haya elegido. ¿Sabe para qué? Para establecer lo que es justo y lo que es injusto ante un caso controvertido. Pero si usted me manda un chambero, una persona que va a recibir una llamada por teléfono y que va a tomar las decisiones, que es eso lo que ha provocado lo que el señor Hernández está diciendo y lo que usted nos acaba de decir, jueces irresponsables que escuchan este tipo de situaciones. Pero lo que hay que tener tacto en esta situación es que el Consejo de la Judicatura no puede estar vulnerando la independencia de los jueces, o los quita y pone otros jueces, ¿verdad?, que actúen bien la situación, pero no puede estar amenazando una institución como es la independencia judicial. Perfecto. Un par de mensajitos antes de la pausa. Dice, en la nueva ley de lavado de activos, a los de la Junta Directiva del Seguro los exonera ya de los delitos y bajando penas. Qué bonito, ahora serán fiables. Bueno, están exonerados, dice ahora los de la Junta Directiva del Seguro. Ha terminado el proceso. Pregunta a los abogados si consideran al país un estado fallido. Vamos a la pausa y ya regresamos. Este segmento fue patrocinado por Larach y compañía. Dale viaje a tu proyecto en un 2x3. Si quieres construir, remodelar o decorar, dale viaje. Si quieres ampliar, renovar o reparar, dale viaje. Dale viaje a tu proyecto en un 2x3. Todo de una vez. Es el momento de poner manos a la obra con productos de calidad a precios fijados con responsabilidad. Larach y compañía, número 1 en ferretería, número 1 en economía. Dale viaje. ¿No te ha pasado que vas a comprar esto y terminas pagando esto? Para ti, que pagas puntualmente tus cuentas, ¿no debería existir una tarjeta de crédito con tasa de interés preferencial? Banco Atlántida presenta Celetra, con una tasa del 28% de interés anual, es decir, que pagas menos de la mitad que con otras tarjetas, sin cargos ni comisiones escondidas. Y además, acumulas puntos Celebra. Es tiempo de celebrar. Solicita tu tarjeta hoy. En mi país. Molino Harinero Sula S.A. presenta su campaña cívica. Si no confías en nada, ni en nadie, a lo mejor es porque no confías en ti mismo. Si eres de los que se resisten, acepta lo que ya es un hecho y cambia lo que se puede modificar en ti. La confianza nos da paz y tranquilidad y nos hace ver positivamente los objetivos que tenemos que lograr. Aprovecha tus posibilidades de acción inmediata y haz lo que sí puedes lograr. Es hora de cambiar de actitud y en vez de visualizar solo lo negativo, apuesta a ganar, apuesta a lo positivo. Mejorar tu actitud te llevará a ser constante en tus decisiones. Dale vuelta a la tortilla. Dale vuelta a la tortilla. ¿Te echo una manito? Pues... Lo que ocupa son dos para que le ayuden a cocinar. Ay, para nada. Si le trajimos harina a la Rosa. Ahora sí no vas a saber ni qué hacer, pero de tantas opciones que vas a tener. Puedes hacer pastelitos, empanizar el pollo, hornear pizzas, hacer macheteadas. Y baleadas. A mí, hasta con la muñeca operada me quedan bien suavecitas. Ya vas vos como siempre robándote el show. Amasa la masa con harina La Rosa. La única harina que hace que tus comidas queden suavecitas y sabrosas como las mismísimas rosas. Síguenos en Facebook y te mostraremos recetas preparadas con La Rosa. Porque en Espresso Americano nos apasiona lo que hacemos. Nos apasiona servirte y dar lo mejor. Permítenos hacer la diferencia en tu día. Deleítate con todo lo que Espresso Americano te ofrece. Pide un cappuccino, un rico latte, una granita, un mochaccino supreme. Comparte tus mejores momentos, vívelos con Espresso Americano y descubre nuestra pasión, la pasión del café. Bienvenido al Manual del Hombre. Cuando un hombre compra un desodorante lo hace para proteger sus axilas. A primera vista, lo que un hombre quiere es protección. Pero si vemos de cerca, no, más cerca. Podemos ver que los desodorantes comunes pueden irritar las axilas. Usa Dove Men Care, el antitranspirante que protege 48 horas contra el sudor con su fórmula que no irrita.
dejando las axilas del hombre en perfecto estado. Nuevo antitranspirante Dove Men Care, potente contra el sudor, no contra tu piel. ¿Qué harías con 100,000 lempiras? Construir mi casa. ¿Compraría un carro? ¿Y tú cómo invertirás este gran premio? Envía la palabra GANA al 1015 y gana 100,000 lempiras este 3 de julio. Participa ya. Regresamos con Armando Villanueva y sus invitados. Foro Canal 10, la actualidad hondureña al día. Teleopinión, ¿qué es para usted la huelga de 2 líderes juveniles de la Marcha de las Antorchas? ¿Un sacrificio ejemplar o un acto político? Asterisco 1015, estamos en directo, estamos en vivo. 0% dice un sacrificio ejemplar, un 100% un acto político. Bien, continuamos aquí en su Foro Canal 10. Por cierto, se dice que mañana se va a elegir el juez para conocer la causa contra, en este caso de esta empresa Astrofarma, por estar ahí presuntamente, por mencionarse el caso de una diputada del Congreso de la República, vicepresidente del Congreso. Tirotean y prenden fuego, dice, a un bus en la Ceiba. A un bus en la Ceiba. Le toca al juez natural. Bueno, continuamos. Solo ese tema, me interesa, ese tema de la ley de lavado de activos. ¿Han bajado las penas? Es que, mire, Armando, yo le voy a decir una cosa, y eso tiene que ser regulado igual que en otros países civilizados en cuanto a la aplicación de la ley. El punto es que no puede usted imponerle una pena de 15 o 20 años a una persona que le encontró $10,000 o $11,000 que a una persona que le encontró 500,000 o $1,000,000. O sea, es una situación totalmente anormal. En otros países como Estados Unidos ese tipo de acciones se regula. Es como las drogas. Por ejemplo, aquí nosotros nos basamos en un dictamen legal que dice la cantidad encontrada o la cantidad de droga encontrada, dice, no es apto para el consumo. Entonces, desde ese punto parten y puede ser un poquito de droga, 20 años. Marihuana. Por ejemplo, marihuana en este caso, son drogas blandas. 15 carrucos de marihuana, al que le encuentran una camionada o 1,000 kilos de cocaína. O una mujer que es la misma pena. O una mujer que está introduciendo marihuana a los centros penales, por ejemplo. El marido le exige que lleve marihuana al centro penal y después usted va a ver. La pena es igual. Eso se debería de regular claramente. Proporcionalidad social. Tenemos mensajitos, antes también ya vamos a escuchar a don Carlos Hernández de ACJ. Un mensajito dice, ¿cómo puede ser posible que existe una estafa en un contrato objeto de una licitación pública aprobada por la Junta Directiva, después turnada al Gabinete de Gobierno, aprobada por unanimidad, de ahí al Congreso, donde la analiza la Comisión de Salud y la aprueba el Congreso por mayoría y se publica en la Gaceta? Y para todos los procesos, ¿quién entonces va a confiar en los procesos de adjudicaciones y contratos con el Estado? Preguntan. Mire, es bien importante esa pregunta. ¿Sabe por qué? Porque en estos casos, los contratos, principalmente en las licitaciones, de un contrato, Armando, los contratos son ley entre las partes y se cumplen al tenor de lo dispuesto por ellas. Pacta sunt servanda bona fide. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo va a ser posible que usted me diga después de que contrató conmigo, de que yo lo estafé, de que yo use un artificio, que yo use un engaño para estafarlo a usted? ¿Cómo fue eso? El contrato puede tener fisuras, puede tener vicios, que son precisamente lo que hizo, en este caso, por ejemplo, la comisión escuché a doña Vilma... Interventora. Escuché a doña Vilma decir que habían ellos unilateralmente rescindido el contrato. Si rescindieron el contrato, desnaturalizaron el delito de estafa. No existe el delito de estafa, porque al venir resolver el contrato, cesa el perjuicio. Al cesar el perjuicio, cesa lo que pudo haber sido el artificio. Y si devolvieron todavía cantidades, como ella misma lo expresó en uno de estos canales, ella misma expresó que esta gente había devuelto el dinero y que habían rescindido el contrato y que habían llegado a un acuerdo que tal vez no fue redactado ni fue escrito. Entonces desnaturalizaron el delito, no existe el delito. Pero mire, porque yo no soy abogado, pero si una persona viene y en este caso era un contrato de $120 millones, hay dictámenes
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hay dictámenes de la Oficina de Contratación de Naciones Unidas que dice que ese equipo, el valor real eran 60 millones de dólares, no 120 millones de dólares. Yo le voy a explicar. Entonces la pregunta es, o sea, ¿cómo se dio? ¿Cómo se generó? ¿Cómo se aprobó? Yo esperaría que el Ministerio Público tenga otras líneas de investigación al respecto. Exacto. Pero la pregunta es, entonces no hay ninguna responsabilidad que un empresario me sobrevalore a mí un bien y después haya un dictamen que dice que efectivamente fue sobrevalorado. Es que los contratos son actos estrictamente de comercio. Yo le ofrezco y usted me compra. Yo puedo venderle a usted 100 computadoras, independientemente que sea usted el Estado. Yo soy una persona natural, soy un comerciante. Las empresas que contratan con el Estado no son empresas sin fines de lucro, son empresas con fines de lucro. Para eso fueron creados. Es más, ese tipo de contratos, en este caso actos de comercio, tienen una cláusula que dicen que las diferencias se van a dirimir en la Cámara de Comercio a través del Centro de Conciliación y Arbitraje, y ese contrato lo tiene, pero aquí no dice que todas las diferencias, en este caso que dice usted, sobrevaloración, porque la sobrevaloración no es una palabra que la establece el Código Penal en el delito de estafa. Usted la busca y yo le doy la oportunidad. Pero sí lo dice el Código Civil. Pero el Código de Comercio le dice, cuando usted tenga una diferencia conmigo, nosotros vamos al Centro de Conciliación y Arbitraje. Para que cláusula escalatoria. Exactamente. Pero el sentido común no le da ese tema de la sobrevaloración. O sea que nunca se va a perseguir al corruptor. Permítame, estamos de acuerdo. Pues hablemos de la sobrevaloración. Si hay una sobrevaloración, entonces las partes, recuerde que los contratos son ley entre las partes y se cumplen al tenor lo dispuesto por las mismas. Si hubo un engaño de parte de una de las partes hacia otra, ¿cómo se va a dirimir esta situación? Se va a dirimir porque el contrato es una ley. Una ley como esta no va a estar encima de esta ley. O sea los contratos son ley entre las partes. O sea que en el caso de los medicamentos sobrevalorados en un 5.000% y que nosotros estimamos que hubieron años que eso pudo haber ascendido a 300 millones. Entonces le doy otra figura. O sea que entonces le doy otra figura, le doy otro tipo penal. Pero no me diga usted que lo va a meter en el tipo penal de la estafa. La juez, si está viendo este programa, tiene que estar entendiendo ahorita de en qué problema se ha metido. Pero sí hay una sanción. Claro que sí. Lógico, tiene que sancionar. No, yo digo porque hay mucha gente que no es abogada, entonces, porque aquí siempre se habla y el corruptor entonces, ¿y dónde pero está? Es que el problema es que queremos meter a todo el mundo al mamo solo porque queremos. Yo le voy a decir, la ley hay que respetar. Pero acá no se mete todo el mundo al mamo. Entiendo que defienden el hecho de que debería ser el procedimiento fue mal hecho. El procedimiento está mal hecho. En el caso de... Correcto. Pero le voy a decir no solo en este caso, precisamente yo no sé por qué hablaron ustedes de este caso. Yo me metí porque de repente entraron en esa situación. Pero yo, mire hermano, no solo en este caso, en todos los casos que ahorita van a plantear. Mire, ahorita por ejemplo, él acaba de decir, en salud pública están haciendo ahorita un trabajo, va el Ministerio Público a presentar un requerimiento. ¿Sabe contra quién? Contra unos muchachos que tienen una empresa que licitaron como cosa de 8 millones de lempiras. Y solo porque son parientes, dos muchachas son parientes de la secretaria de Salud Pública, entonces van a procesar a la señora de Salud Pública y van a hacer un escándalo con la familia de esta. Pero es que era la Secretaría General de Salud Pública. Sí, pero aún así, y los millones, ¿sabe cuántos millones compra? Yo sé que el señor Hernández sabe cuántos millones de lempiras compra anualmente el Estado en medicinas. El Estado es el mejor comprador, es el mejor proveente de bienes y servicios. Entonces por eso es que todo el mundo vaya a venderle. ¿Ustedes creen, abogado Duarte, que hay alguien interesado en el Estado o en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, de que esté encarcelado el señor Cafi? Mire, yo le voy a decir una cosa. Mano peluda, como se dice. No, es que aquí es el clamor que viene del usted pueblo. Está hablando de la violación del debido proceso. Exactamente, es el debido proceso. Y como le digo, para mí, honestamente, la juez que emitió la medida de prisión preventiva cometió un delito de abuso de autoridad claramente. Si usted me dice a mí que usted va a combatir la justicia con injusticia, usted sigue cometiendo toda la gente cada día más delitos y más delitos. Pero tenemos que ser delincuentes. Nosotros, el Estado va a ser delincuente. Mire, yo le voy a decir una cosa, Armando, y este es un punto que usted que no se ha tocado, este problema de aduanas. Si usted me dice a mí que en aduanas un contenedor sale de aduanas que ya fue revisado por el contador Vista,
prácticamente usted saldría porque la persona que es el contador vista ha sido contratado, ¿verdad?, para que él realice su trabajo. Para aplicar aranceles. Exactamente, pero no es posible que una vez que vaya a 2 cuadras el contenedor, venga una comisión antifraude, Fusina, y lo vuelva usted a revisar. En un país como por encima de la desarrollado, un país desarrollado, esto no pasa. ¿Por qué? Porque usted tendría, cada ajuste que le hagan, tendría que despedir al empleado o al aforador que le hizo usted el desaduanaje. El ajuste, hombre. Entonces, ese es el punto, que nosotros no confiamos en las instituciones. Y en el caso del Poder Judicial, nosotros no podemos venir y aplicar la ley de acuerdo al sentimiento o de acuerdo a una política de Estado. Simple y sencillamente aplique la ley. Que en este llevar caso, de las antorchas allá afuera para que... No podemos seguir en esto, porque le puede pasar a cualquier ciudadano, le puede pasar a usted, le puede pasar a usted el día de mañana en una situación que usted no quiera, pero le puede pasar y no aplicarle la ley a un familiar. ¿Sabe cuándo subieron la situación de los delitos a 70 años? Porque hallaron un viejito con un montón de marihuana, y que el viejito tenía la marihuana, y se les metió la situación allá en el Congreso de que había que subirla a 70 años, y gritaron todos los organismos y vinieron, y todo el mundo dijo eso, que había que subirlo a 70 años. Lo subieron a 70 años. ¿Qué están haciendo ahora? Perjudicando a un montón de personas. Y no estoy hablando del caso específico perjudicando. Yo he visto pasar por ahí gente que no ha tenido nada que ver en determinados asuntos y no goza de esa posibilidad, aún enfermos, aún con gravedad, no gozan de esa posibilidad, solo porque este viejito de allá de allá por Cedros tenía una plantación de marihuana. Entonces, ¿de qué estamos haciendo? Estamos tirándole a la sociedad, estamos creando situaciones que no están debidamente estudiadas, no están debidamente controladas. Bueno, hay cosas que hay que decirlo. Vea usted, por ejemplo, este trabajo que hace la ASJ, que no sabía que lo venían, dice Carlos, que hace ya 12 años. No, eso es excelente. Qué interesante, mire, es un trabajo que deben de seguirlo haciendo. ¿Sabe por qué? Porque el tema de fondo es que el problema de la salud tiene que ver justamente, o de los medicamentos, perdón, tiene que ver con la salud de los seres humanos. Y ahí ustedes, por ejemplo, se habla ahí que 13 mujeres han muerto producto del suministro de un medicamento inadecuado, de un medicamento irregular, por gente que lo que busca es hacer dinero vendiéndole medicamentos falsos o alterados o que no llevan los químicos que realmente deben llevar. Y ese es el trabajo que hace la ACJ, que nos parece muy interesante. Es diferente, por ejemplo, mire, tampoco debemos de ser ilusos. Yo he visto aquí debates, a veces en medios, de un tema, por ejemplo, el financiamiento de las campañas. Mire, en todas partes del mundo donde yo he ido y que he leído, mire, el financiamiento de las campañas, aún en Estados Unidos, que es supuestamente la democracia más consolidada del planeta. Usted ve ahí, por ejemplo, ¿sabe? En esa última campaña de Obama, el dueño de un casino, un multimillonario, repartió 100 millones de dólares únicamente, y allá solamente son los candidatos. Le dio, dicen, como 80 a Obama y le dio como a 20 al otro. ¿Por qué cree usted que le dio esos 100 millones de dólares a este dueño de casinos a Obama? El otro candidato creo que era, claro. ¿Cómo se llama el otro candidato? Dick Romney, algo así, del Partido Republicano. Se lo dio porque le gustaba que el uno era negro y el otro era gringo. Se lo dio porque después le va a pasar factura. Entonces, depende de la actitud, una vez hecho presidente, los permisos federales. Allá depende de Obama, que fue el que ganó, si se va a dejar influenciar por este individuo, este dueño de casinos, para poder hacer negocios con el Estado. Los ministros de defensa en Estados Unidos, ¿sabe que la mayoría que son ministros de defensa en Estados Unidos, ¿sabe de qué trabajan después? Van de presidentes o asesores de las grandes empresas fabricantes de armamentos. ¿Por qué cree usted? Porque les han hecho favorcitos ahí cuando fueron ministros de defensa. Y en esta parte, en todo el mundo, como dicen, se cuecen habas. Se cuecen habas porque todo el mundo anda buscando hacer negocios con el Estado, porque el Estado es el gran comprador. Pero, repito, en el tema de los medicamentos, eso es muy delicado. Eso es muy delicado, está hablando de la vida de las personas. Y eso no se puede permitir. Y tal vez, Armando, vale la pena decir, también parte de los indicios, las investigaciones que hemos hecho, es que muchos de los arreglos se hacen previo al contrato. O sea, son los arreglos. Y el contrato lo que viene es a legalizar el soborno, a legalizar la acción ilegal. ¿Entienden? Es justamente lo que pasa acá, ¿verdad? Y por eso es que desde que se filtran las bases, o sea, hay tantas cosas que suceden
y luego el contrato viene y ya se le pone la firma, pero no, ya todo está. Mire, basta con ver, en una de las investigaciones creo que nosotros hicimos, decíamos, en el mercado habían como 70 empresas que podían ofertar medicamentos, pero cuando usted empieza a analizar quiénes son las que tienen los contratos más grandes, va a ver que esa concentración está en 5. Bueno, y empieza a hacer un cruce de quiénes son los dueños de esas 5, los accionistas de esas 5, y fácilmente usted puede sacar una conclusión de que evidentemente hubo una acción ilícita. Y el otro tema que creo que es importante decirlo en este tema de corrupción es la parte ética, o sea, es lo ético, ¿verdad? Creo que también como sociedad sí tenemos que respetar la ley y creo que debemos de observar el debido proceso en todos los casos, claro, pero también hay principios y hay valores éticos que también como sociedad tenemos que promover y tenemos que defender. Eso es lo importante también decir. Entonces, y la otra cosa que yo digo es la condena moral. O sea, yo muchas veces en medio de la frustración porque no se actúa, yo digo, mire, si aquí no hay una condena en base a lo que la ley establece, moralmente condenemos a esta gente, la gente que se hizo rica robándole la salud al pueblo hondureño. No pueden ser vistos como los grandes honorables de la sociedad, por favor. Hay que juzgarles, hay que demandarles, que la sociedad no los acepte, que los rechace, porque al final han generado un daño terrible a la salud del pueblo hondureño, pero también a la imagen que tenemos como sociedad. Entonces creo que también ese es un elemento que hay que trabajar. Lo que yo decía con el tema de las marchas, que a mí, bueno, varias veces lo he dicho, a mí me gusta. Yo digo que cada joven que anda con una antorcha haga el compromiso personal de vivir con integridad, que haga el compromiso personal como defensor y luchando contra la corrupción, que no va a sobornar a un agente de tránsito, que va a pagar sus impuestos, que no va a sobornar y no va a comprar una copia de un examen en la universidad. Mire, con todo ese montón de gente que anda, yo digo, esto deberíamos de verlo con esperanza. Claro. ¿Verdad? Claro. Que aquí puede pasar algo positivo. Yo me siento representado por esos muchachos. ¿Verdad? Se lo juro. Pero que hagan ese compromiso. Por eso es que a mí me indigna cuando veo a algunos corruptos ahí. Tengo que decirlo, aunque yo sé que molesta. Porque claro, no, pero alguien que cometió ilícito y está documentado, está deslegitimado que venga y levante una antorcha contra la corrupción. Es legítimo los jóvenes, es legítimo aquel que efectivamente siente que es la corrupción, pero el que ha sido parte, el que ha sobornado, por favor, el que ha sobornado, entonces eso es un escudo más bien, ¿verdad? Uno lo puede ver como un escudo para tratar de ocultar sus acciones ilícitas. Armando, no es que la gente o las personas, los empresarios que hagan este tipo de donaciones o contribuciones a los partidos y posteriormente tengan negocios con el Estado, no es que es algo ilícito. Correcto. Simple y sencillamente cuando se sujeten a las reglas establecidas en la ley. Perfecto. Tengo unos mensajitos acá. En casos como los de Dinesa, preguntan, o Astrofarma, son casos de perjuicio contra el Estado como protector del pueblo. Aquí el mensaje se corta. En casos, repito, como los de Dinesa y Astrofarma, son casos de perjuicio contra el Estado como protector del pueblo. ¿Quién es? Dice Carlos Hernández. Entendemos que es del gobierno y ASJ es una ONG, no debe meterse en cosas que le corresponde a los entes fiscalizadores de no sean metidos. Bueno, la ASJ es una organización y además Carlos Hernández es representante en Honduras de Transparencia Internacional. Lo felicito. Una organización mundial altamente conocida en este tema del combate a la corrupción. Muy prestigiada. JOH siempre ha pedido al pueblo que le ayuden denunciando, y por eso las marchas son importantes, porque de esa manera le damos el apoyo y le sostenemos la mano para que no le tiemble a la hora de combatir la corrupción. Adelante, presidente, dice. Pregúntele al abogado Rivera Mena quién cobraba por el pase del contrabando de café cuando él era procurador. ¿Usted fue procurador? No. Cuando él era procurador, dice acá. No. En el hospital escuela las compras de los medicamentos son un barril sin fondo, porque nunca estará abastecido.
Si existen medicamentos vencidos, la PGR debe descargarlos e incinerarlos de inmediato para que no los confundan con los nuevos. Licenciado, pregúntale a Hernández si se da cuenta que el 90% de medicamentos del almacén del seguro está contaminado y que es una amenaza. 90% del medicamento del seguro, dice, para que investigue ahí. Pregúntele al señor de Transformemos Honduras si las auditorías que ejecutó Sandra Osorio, ex jefe de auditoría interna de salud, fueron o no ejecutadas con amaño, que le investiguen las cuentas bancarias. Después de esto, Armando, la Junta Interventora del Seguro desvió la atención de la compra de medicinas, que es donde está el verdadero latrocinio y genocidio, a otros asuntos, dice la Junta Interventora del Seguro. La corrupción es un mal viejísimo de muchos gobiernos y ninguno veo que hasta ahora, dice, y aquí el mensaje se corta, tengo otros mensajes. Tengo un mensaje acá del presidente Zelaya con relación a una nota que ya la voy a dar a lectura. Nunca hubo, dice un mensaje, acusación de sobreprecio en la resolución de la Junta Interventora del Seguro, ni acusación de sobrevaloración ni devolución de dinero. Es más, la comisión pagó las 5 cuotas que debía atrasada a la empresa Dimesa. La cancelación fue por causa de fuerza mayor y capacidad de pago del Seguro Social. Licenciado Villanueva, buen día. Entonces, ¿cómo quedan todos los pedimentos de aplicar justicia, destitución del presidente, que venga el Papa Francisco, que venga la no sé quién? Si todo se puede arreglar, dice, de forma civil, por conciliación. No. Estos jóvenes de la oposición andan perdidos. Buen día, Armando. En el gobierno de Maduro, el señor Bertetti fue el gerente administrativo del Ministerio de Salud. Nada, bien. Y tenía un reparo de 17 millones. 17 millones, correcto. ¿De cuánto? ¿Y le dieron chamba en el seguro? Aquí tengo una aclaración que manda el presidente Zelaya con relación al tema del hermano de él y del famoso YET. Aclaración pública, que en fecha 17 de junio del presente año se hizo la publicación de una columna de mi autoría, el cual se denomina El avión, en donde menciono el hecho que el avión que aterrizó en el aeropuerto de Toncontín el 24 de febrero del año 2006 fue autorizado por el señor Carlos Zelaya, hermano del expresidente Zelaya, según lo dicho por el señor Mario Chacón, viniendo como pasajero unos familiares del señor Zelaya. Errar es de humanos y pedir disculpas es de sabios. Es por este motivo y es mi obligación aclarar que a mí no me consta personalmente lo sucedido con el avión, en referencia ni me consta de si son ciertas o no las aseveraciones del señor Mario Chacón. De igual manera, y después de haber investigado detenidamente sobre el caso que nos atiende, me he dado cuenta que no ha existido ni existe ninguna relación de los hechos en cuestión y que solamente son especulativos y que han dañado el honor y la dignidad del señor Carlos Zelaya y el de su familia. Por ende, pido las disculpas del caso al señor Carlos Zelaya. Es mi responsabilidad, además, difundir la presente aclaración para resarcir de alguna manera el daño que he causado al señor Carlos Zelaya y el de su familia. Errores de humanos, dice, rectificar de sabios, dice aquí, firma el 22 de junio de 2015, José Israel Navarro Carrasco, número de identidad 0801-1942-00890. Hacemos esta aclaración aquí en el foro, también leímos esa denuncia que hacía en su momento el señor José Israel Navarro en un artículo publicado en la Tribuna, donde decía que el avión, que el famoso jet, quien llamó para que el avión aterrizara, para que encendieran las luces y apagaran las cámaras, había sido el señor Carlos Zelaya. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en su foro Canal 10. Iniciativa de participación paternal. Una presentación de Leche Sula y TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras.
día que llegó el monstruo hubo muchos regalos. La educación junto con la recreación es un valor imprescindible para nuestros hijos. Es por eso que como padres de familia debemos apoyar para dar un mejor futuro. Compartir con nuestros hijos diferentes actividades nos hace mejores padres. Iniciativa de participación paternal. Una presentación de Leche Sula y TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras. Fundación Terra y TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras, presentan Viviendo con Valores. La dignidad se basa en el respeto y estima que nos damos sin importar cómo somos. Todos nacemos en libertad y tenemos los mismos derechos. Reconozcamos las diferencias de cada persona y aprendamos a vivir con ellas. Seamos un digno ejemplo de generosidad y amor con nuestra familia y amigos. Teniendo un mejor comportamiento, engrandecemos a nuestra amada Honduras. Un mensaje de Fundación Terra y TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras, ahora en alta definición. En 35 años, hemos logrado convertir nuestras ideas en oportunidades para todos. Y decidimos llevarlas más allá, hacia nuevas cosas, hacia nuevas fronteras, hacia nuevas vidas. Grupo Terra, creando futuro. Televisión Educativa Nacional TEN y la Alcaldía Municipal del Distrito Central presentan Cultura por el Aseo y la Limpieza. Yo pongo la basura en su lugar. Solo fomentando los hábitos fundamentales del aseo y la limpieza, podremos hacer que Honduras sea un país desarrollado. ¿Qué harías con 100,000 lempiras? Construir mi casa. ¿Compraría un carro? ¿Y tú cómo invertirás este gran premio? Envía la palabra GANA al 1015 y gana 100,000 lempiras este 3 de julio. Participa ya. Regresamos con Armando Villanueva y sus invitados. Foro Canal 10, la actualidad hondureña al día. ¿Qué es para usted la huelga de 2 líderes juveniles de la marcha de las antorchas, sacrificio ejemplar o un acto político? Asterisco 1015, participe aquí en la Teleopinión. Esta mañana estamos en directo, 0% dicen sacrificio ejemplar, un 100% dicen un acto político. Don Carlos Hernández, ¿qué le parece a usted algunas acciones que hay o acciones, diríamos, de diputados que quieren, como dicen, reventarse al fiscal general? Bueno, yo en su momento lo dije, creo que es lamentable, tenemos que valorar y yo he tenido algunas dificultades por eso, porque por lo que dije en un programa, yo no le tengo miedo al consenso. Valoran claro, yo he trabajado ya 17 años con diferentes fiscales y yo tengo que decir, y llevamos estadísticas, y cuando yo reviso lo que ha pasado en los 20 meses, en los últimos 20 meses, y los contrasto con lo que pasaron en los últimos 5 meses, yo le voy a decir, no solamente en corrupción, sino en delitos contra la vida, en el tema de crimen organizado, hay un avance importante. Yo tengo que reconocer que al interior del Ministerio Público hay fiscales que están haciendo un trabajo que, a pesar de las dificultades, un trabajo efectivo, y creo que eso hay que reconocerlo. General, ustedes lo ven que está... Bueno, las acciones que se han hecho, yo creo que aquí los defensores lo pueden confirmar, y lo hablábamos. Creo que el tocar estos intereses que antes no los habíamos visto es un acto valiente y es un acto que el pueblo hondureño valora. Ahora, en este último caso de Astrofarma, donde se está vinculando a una vicepresidente del Congreso Nacional del partido de gobierno, o sea, creo que no pasaba. O sea, aquí lo que sucedía es que cuando entraba otro gobierno sí perseguía al del partido contrario, pero no habíamos visto eso, y creo que eso hay que reconocerlo como sociedad, y ojalá no caigamos en esa trampa, porque, oye, honestamente creo que sería muy
un mensaje muy negativo. Le preguntaba esto, Carlos Hernández, ¿sabe por qué? Porque desgraciadamente a veces los movimientos que se gestan en el país quizás lo hacen con buena intención, pero a veces no sabe la gente, y sobre todo si son jóvenes, que hay tras bambalinas. Hay gente que ha estado dándole duro a esto del fiscal y aprovechando el informe de la Comisión Multipartidaria dicen juicio político al fiscal, quitemos al fiscal, y no saben hacia dónde van, que hay gente que verdaderamente está interesada que lo quiten, pero por otras razones, y gente que inocentemente unos y otros perversamente gestan esos movimientos para hacer caer en una trampa a un grupo determinado. Y lo otro muy breve, es decir, mire... Perdón, Carlos, que yo quería decir, mire, aquí sabe que aquí hubo un fiscal que se lo volaron. Se lo volaron porque se atrevió a presentar un requerimiento fiscal contra un ministro en un gobierno X. Bien. Y nunca se habían atrevido a hacerlo, se habían atrevido a hacerlo. Entonces, llegar a ese ministro, decían, por medio de ese ministro podían llegar a un presidente. Hasta ahí nomás llegó el fiscal ese, que le digo. Se lo tronaron. Y la gente fue a las calles a pedir que quitaran a ese fiscal y no se daban cuenta. No se daban cuenta a quién le estaban haciendo un gran favor. Y le hicieron de hecho un gran favor a un ministro que a estas alturas, exministro, perdón, a estas alturas ya imposible tocarlo ya. Sí. Y es lo que yo iba a decir, yo creo que los diputados son llamados a actuar de manera responsable y velar por los intereses del pueblo hondureño, que se haga justicia, no a la impunidad. Y tenemos que reconocer lo que yo decía, que hay, o sea, no es todo es perfecto, aquí hay una falencia, y yo lo dije ya hace algunos días, lo vengo más bien repitiendo, el Ministerio Público es la institución que los políticos quisieron construir. Y basta con ver en un detalle en la parte presupuestaria. O sea, revise usted cuál es el porcentaje que el Ministerio Público recibe de presupuesto de todo el sistema y se va a dar cuenta que apenas es el 10%. Entonces la pregunta es ¿por qué? O sea, quisieron tener una institución sin dientes, una institución... Entonces, trabajemos para fortalecerlo. Exacto. Trabajemos para fortalecerlo, trabajemos para tener un Ministerio Público independiente, un Ministerio Público ágil, un Ministerio Público donde tengamos jueces, donde tengamos fiscales con todas las habilidades técnicas, científicas para hacerlo. Ahí debemos ¿Y usted, abogado, cree que la gente, por ejemplo, como Chuck Gaffey, le han violado el debido proceso? Sí, definitivamente, y no solo eso, tiene la juez la oportunidad. Que eso cae en el ámbito del Poder Judicial. No es la Fiscalía. No es la Fiscalía. Es toda la Fiscalía. ¿Y sabe que aclaramos que es en el ámbito del Poder Judicial. Lo que está diciendo el señor Hernández. Tenemos que conseguir fiscales que realmente no vengamos a darle todo con el dedo a la gente. Tenemos que crear requerimientos fiscales que vayan verdaderamente dirigidos a una situación. ¿Y usted también cree, abogado Marlon Duarte, que le han violado el debido proceso? No solamente hablemos en el caso específico de Chuck Gaffey, obviamente a toda persona, ya sea pobre, rica, o sea, independientemente de donde viva, de los estratos sociales, lo único que tiene que hacer la Fiscalía es solicitar de manera objetiva que se le aplique la ley, y el juez en la obligación, de manera independiente, sin que le estén llamando, de aplicar lo que dice el Código Procesal Penal y el Código Pero Penal. Que históricamente sí es importante decir que la justicia se ha aplicado a los pobres y que hay un grupo que ha sido privilegiado y que aquí hay, dependiendo de lo que tenga, así se le puede hacer o no hacer justicia. Y eso es correcto. Vamos a la pausa y regresamos con la despedida aquí en su foro Canal 10. En Tigo nos gusta compartir más, como cuando sorprendes a tu novia con una llamada especial a Estados Unidos, o cuando mensajeas con tu amiga que se fue a estudiar lejos. Por eso, para que compartas mucho más, con tu saldo promocional Tigo, puedes hablar y también mensajear a Estados Unidos, Canadá y a todas las redes en recargas desde 25 lempiras. Tigo. Tus logros dependen de ti. Piensas en grande, motivado por tu aspiración de crecer y lograr tus metas. Con nuestro respaldo, llegarás tan lejos como quieras. Nos esforzamos para brindarte facilidades y herramientas tecnológicas de vanguardia. Ven a BAC, donde trabajamos junto a ti para compartir un mejor futuro, porque lo mejor de nosotros eres tú. BAC Honduras. Creemos en ti. Cobi Honduras, generando obras para los hondureños. Estamos trabajando exactamente en ese tramo, entre el kilómetro 90 y en el kilómetro 114, que estamos ampliando toda la carretera
para hacerla a 4 carriles. 2.200 millones de lempiras, los que se van a ejecutar en el periodo contractual que tenemos. Los usuarios es bueno que sepan y puedan comprender si hay algún atraso. El peaje es algo que va a traer beneficios a largo plazo en el mantenimiento también después de haber terminado la obra. Saludos amigos de Televisión Educativa Nacional. La Biblia dice, el chismoso aleja a los mejores amigos. Recuerde, percátese si lo que va a decir acercará relaciones o las destruirá. Bendiciones. ¿Qué harías con 100.000 lempiras? Construir mi casa. Compraría un carro. ¿Y tú cómo invertirás este gran premio? Envía la palabra gana al 1015 y gana 100.000 lempiras este 3 de julio. Participa ya. Regresamos con Armando Villanueva y sus invitados. Foro Canal 10, la actualidad hondureña al día. Teleopinión, ¿qué es para usted la huelga de 2 líderes juveniles de la Marcha de las Antorchas? ¿Sacrificio ejemplar o un acto político? Asterisco 1015. Estamos en directo, estamos en la parte final. 66% lo califican un sacrificio ejemplar, un 33% un acto político. Se nos fue el tiempo, unos segundos para despedirse, abogado Daniel Rivera Mena. No, agradeciéndole, don Armando Villanueva, la oportunidad que me ha permitido, ¿verdad?, de dirigirme a la sociedad hondureña y tratar humildemente de orientar sobre estos aspectos jurídicos y principalmente establecerles, ¿verdad?, que respeten la independencia de los jueces, dejen de intrometerse en la capacidad subjetiva del juez al momento de emitir sentencia. Perfecto. Abogado Marlon Duarte. Bueno, la verdad, muchas gracias por haber compartido este foro Canal 10 y créame, Armando, el país, obviamente, independientemente que los procesos penales tengan las falencias o no sean congruentes, obviamente este país va a cambiar a raíz de todo lo que está pasando. La gente ya va a tener un poco de cuidado en pretender hacer situaciones que fuesen contrarias a la ley. Perfecto. Don Carlos Hernández. No, yo creo que mi mensaje sería seamos honestos, seamos transparentes, luchemos contra la corrupción y trabajemos por una sociedad más justa. Perfecto, gracias a nuestros invitados esta mañana acá en su foro Canal 10. De nuestra parte solamente decimos, y en la línea que decía Carlos Hernández, hay que fortalecer el Ministerio Público. Y no solamente de palabras, sino de hechos, dándole más presupuesto y apoyando el accionar del actual fiscal general, el señor Chinchilla. Un Ministerio Público fortalecido, un Ministerio Público con colmillos para poder morder, le aseguro que le va a dar a la sociedad las respuestas que busca y que ha buscado siempre y que nunca las ha encontrado y que hasta hoy las está viendo en el combate a la corrupción. Gracias, continúen con nosotros. Segundo viene Francisco Javier Mejía con más de noticias, Canal 10. Buenos días. De lunes a viernes, Foro Canal 10 con Armando Villanueva. Los acontecimientos están al día.